verificando la asistencia. Achata Muchica. Aguilar Tito. Presente, ingeniero. Ya, Natalie. Arapa Quispe. Presente, ingeniero. Arapa Quispe, Juan Carlos. Ya, Juan Carlos. Calvo Tupa. Calvo Tupa. Canasa Maita. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Lady. Chuquija Mainas. Flores Gutiérrez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Franz. Lanson Piri. Sukari Mamani. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Vladimir. Sukasaka Paucar. Sukasaka Paucar, presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Surco Vilca. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Brian. Ticona Ticona. Vega Velázquez. Buenas noches, Eric. Almonte Cela. Buenas noches, ingeniero. Presente, Almonte Cela, ingeniero. Buenas noches, Gary. Cruz Cotrado. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches, John. Mamani Turpo. Rivera Chura. Buenas noches, ingeniero. Presente, Rivera Chura. Buenas noches, Luis. Gayata Pasa. Presente, ingeniero. Bien. Anchapuri Villalba. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, Henry. Zúñiga Mochica. Maldonado López. Buenas noches, ingeniero. Maldonado López, presente. Ya, Everson, buenas noches. Ticona Pilco. Buenas noches, ingeniero. Presente, ingeniero. Ya, buenas noches, Ronald. Mamani Rojas. Presente, ingeniero Mamani Rojas. Condori Canasa. Presente, ingeniero Condori Canasa. Ramos Ramos. Presente, ingeniero Ramos Ramos. Acarapi Yankee. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches, Walter. Chambi Sánchez. Trujillano Alférez. Condori Huanca. Aracayo Cosi.
Ramos Delgado, Jeremy. Ruelas Gutiérrez, Ronaldinho. Y Yujra Quispe Luis. Bien, ¿algún compañero que no haya pasado? Ingeniero, buenas noches. Yo, Chukija Maina Escuela Bel, tuve un inconveniente con mi internet, ingeniero. Acabo de ingresar. Listo. No hay problema. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, Lanzumpiri Leslie Selene, por favor. Ya, Leslie. No hay problema. Muchas gracias, ingeniero. Otro. Ingeniero, buenas noches. Freddy Calvo Tupa. Ya. Calvo Tupa Freddy. Listo. Otro. Ingeniero, buenas noches. Quien le habla es Chasmani. Mire usted, ingeniero, me ha pasado muchas cosas para matricularme y recién es mi primer día de clases con usted, ingeniero. Sí, Ticona, Yasmani Benjamín, ¿no? Correcto, sí, ingeniero, Ya, bienvenidos, Yasmani Benjamín. Sí, ingeniero, muchas gracias. Un día más, ¿ya? Sí, Karen. Sí, Karen, ya te vi, ya leí, te estoy poniendo ya tu asistencia. No te preocupes. Ingeniero, buenas tardes. Mi internet a mí está un poco mal y quisiera que me considere la asistencia, por favor. Ramos Delgado, Jeremy Renat. Ya, con mucho gusto. Ramos Delgado, Jeremy. Sí, ingeniero. Listo. Ya, no te preocupes. Ya. Ya, Karen Alexandra, no te preocupes, ya te consideré tu asistencia. Bien, ¿alguien más? Bien, esta tarde nos estarían acompañando los compañeros Mamani Turpo Joel, Zúñiga Mochica Yuri, Chambi Sánchez Samuel, Trujillano Alférez Juan, Condori Huanca Lenín, Aracayo Cosi Milán, Ruelas Gutiérrez Ronaldinho y Yujra Quispe Luis. Son los compañeros que no nos están acompañando el día de hoy. Bien, vamos a continuar viendo el diseño de una zapata, ¿no? Entonces nos habíamos quedado que debemos hacer la verificación del corte de las zapatas, ¿no? Estamos en la página 38 de los apuntes. Entonces tenemos que considerar que si los cimientos son conceptuados como vigas chatas y anchas, van a generar esfuerzos de corte por flexión. Eso quiere decir que tienen un comportamiento unidireccional. Y si los cimientos son conceptuados como placas, generan esfuerzos de corte por punzonamiento, comportamiento bidireccional. Entonces, cuando hacemos el análisis de las zapatas, vamos a considerar que tienen
un comportamiento unidireccional y un comportamiento bidireccional. Por lo general, no se coloca acero de refuerzo por corte en las cimentaciones, sino se verifica que el concreto solo soporte estos esfuerzos. En caso de ser necesario, se incrementa el peralte de la zapata. Entonces, ya sabemos que los esfuerzos de corte debieran ser asumidos por acero, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a hacer es que sea el concreto el que asuma esos esfuerzos. ¿Y cómo lo hacemos? Aumentando el peralte efectivo de la zapata. Entonces vamos a ver en los ejemplos cómo es más conveniente aumentar el peralte que tener que estar adicionando acero, efectuando el cálculo de acero que debiéramos poner, ¿no? Y además que resulta mucho más económico y también mucho más manejable, ¿no? Mucho más rápidamente se soluciona ese problema. Bien, nosotros tenemos que hacer un análisis del comportamiento de la zapata ante los esfuerzos de corte por flexión, utilizando o considerando que la resistencia del concreto al corte por flexión se calcula utilizando la fórmula, y ahí tiene la fórmula correspondiente en la página 38, le vamos a llamar B sub C igual a 0.53 raíz cuadrada de la resistencia al esfuerzo de compresión a los 28 días multiplicada por el ancho de la zapata y por el peralte efectivo, o sea, la altura de la zapata. Al peralte efectivo le sumamos el recubrimiento, que normalmente es de 10 centímetros, y ya tenemos la altura de la zapata. Entonces, no confundir altura de la zapata con el peralte efectivo. El peralte efectivo, como vamos a ver en los ejemplos, nos viene a ese resultado de la ecuación de empotramiento de columnas que el código nos da, ¿no? Una cosa es peralte efectivo y otra cosa es altura de la zapata. La altura de la zapata viene a ser el peralte efectivo más el recubrimiento. Asimismo, tenemos que verificar la ubicación de la sección crítica de una columna, muro o pedestal solidario a la zapata, la cual se ubica a una distancia de su cara, de la cara de la columna. Entonces, en la página 38 tenemos el esquema donde está ubicada la sección crítica para una columna de concreto, ¿no? Si tenemos columnas con plancha de base de acero, la sección crítica se va a ubicar a una distancia de la sección media entre la cara de la columna o pedestal y el borde de la plancha. Entonces también tenemos en la página 39 el esquema de cómo se ubica la sección crítica cuando tenemos columnas con plancha de base de acero. Si los muros, columna, si es un muro o columna de albañilería o un elemento no solidario a la cimentación, la sección crítica se ubicará
a una distancia de la sección entre el eje del muro y su cara. Entonces, tenemos también, cuando tenemos un muro columna de albañilería, donde está ubicada la sección crítica. En la página 39, ¿no? La fuerza cortante aplicada, B sub U, que vamos a calcular, será igual a la resultante de la reacción amplificada del suelo que actúa fuera de la zona crítica. Entonces, vamos a calcular nuestra fuerza cortante aplicada y la vamos a comparar con la resistencia del concreto al corte por flexión, ¿no es cierto? Y entonces, esta resistencia del concreto al corte por flexión debe ser mayor que la fuerza cortante aplicada. En caso de que sea menor, tendríamos que aumentar el peralte efectivo de la zapata, o sea, el valor de D, y volver a calcular. Luego tenemos el corte por punzonamiento. Se determina, y ahí nos dan, el código nos da 3 ecuaciones, ¿no? El ACI, ecuación 1136, ACI, ecuación 1137, y la ecuación 1138. Entonces, tenemos que comprobar el comportamiento del corte por punzonamiento de las ecuaciones en base a la resistencia del concreto al corte con estas 3 ecuaciones, que como vemos están dadas en función de un factor beta sub c, que es igual al cociente de la dimensión mayor de la columna entre la dimensión menor. O sea, se divide la dimensión mayor de la columna entre la dimensión menor. Y también está en función de B sub 0, que es el perímetro de la sección crítica. Ya vamos a aprender a calcular el perímetro de la sección crítica. Y también está en función de la raíz cuadrada de la resistencia al esfuerzo de compresión del concreto a los 28 días y del peralte efectivo, ¿no? Entonces, asimismo, tenemos en la ecuación 11.37 un valor de alfa que va a ser igual a 40 para las columnas interiores, 30 para las columnas externas y 20 para las columnas esquineras. Entonces, estamos en la página 40, de tal forma que con esos valores efectuamos el cálculo de la resistencia del concreto al corte. Y tenemos en la página 41 las secciones críticas para poderlas calcular, para calcular el B sub 0, cuando tenemos una columna o pedestal y cuando tenemos una columna con base de plancha metálica, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí donde está ubicada la zona crítica. Luego tenemos que el valor, el corte aplicado, B sub U, va a ser la resultante
de la presión amplificada del suelo fuera de la zona crítica de la zapata. Al margen de las solicitaciones de corte, el código recomienda que la altura de cimentación por encima del refuerzo inferior sea mayor a 15 centímetros para zapatas sobre terrenos y 30 centímetros para zapatas sobre pilotes. Entonces, ya tenemos otro dato que nos da el código, de que la altura mínima que debe de tener o una zapata nos dice que el peralte efectivo debe ser de 10 centímetros, perdón, de 15 centímetros. Si consideramos un recubrimiento de 10, entonces quiere decir que la altura mínima que debe tener una zapata es de 25 centímetros cuando van a estar sobre el terreno y de 40 centímetros cuando van a estar sobre pilotes. Entonces miren, ya tenemos un nuevo dato que vamos a hacer. Vamos a reemplazar los valores cuando queremos saber cómo se va a comportar nuestra zapata al corte por punzonamiento. Vamos a tener que reemplazar los valores en estas tres ecuaciones, ¿no? Resolvemos estas tres ecuaciones y luego tomamos el menor valor de estas tres ecuaciones. Y ese menor valor de esas tres ecuaciones, o sea, B sub C, debe ser mayor que el valor del corte aplicado, que también lo vamos a calcular, ¿no? Entonces, si este corte aplicado es mayor que el menor valor de estas tres ecuaciones, entonces quiere decir que nuestra zapata va a fallar por punzonamiento. Entonces la solución, como ya les había dicho, es aumentar el peralte efectivo de la zapata, o sea, aumentamos el valor de D y volvemos a calcular. Tenemos que considerar asimismo que la cimentación va a funcionar como una losa sometida a flexión en dos direcciones. Entonces, como consideramos que nuestra cimentación funciona como una losa sometida a flexión en dos direcciones, entonces tenemos que calcular el refuerzo longitudinal por flexión. O sea, estamos hablando de acero de construcción que vamos a considerar. El diseño del refuerzo se efectúa considerando la flexión en cada dirección, independientemente analizando la zapata como un volado. Entonces vamos a analizar la zapata como un volado. La sección crítica para el diseño por flexión se ubica en la cara de la columna pedestal o muro si son de concreto. Entonces ahí tenemos dónde se va a ubicar nuestra sección crítica en la página 42 de los apuntes. En el caso de los muros de albañilería o elementos no solidarios a la cimentación, la sección crítica se encuentra al centro de la cara del muro o su eje central. Entonces tenemos también
el esquema que nos muestra dónde se ubica la sección crítica cuando tenemos muros de albañilería. Y también en la página 43 tenemos que si se trata de una columna con plancha metálica, la base de la sección crítica se va a ubicar a la mitad entre la cara de la columna y el borde de la plancha. Entonces tenemos ahí el esquema donde se va a ubicar la sección crítica. El refuerzo longitudinal debe distribuirse uniformemente a todo lo largo de la cimentación. En el caso de zapatas rectangulares, el refuerzo paralelo a la dirección mayor debe ser uniforme. Entonces, si tenemos una zapata rectangular, ¿no es cierto?, por decir que tiene 4 metros por 2, en la longitud de 4 metros vamos a distribuir el acero en forma uniforme, o sea, a lo largo de los 4 metros de la longitud, ¿no? En cambio, el refuerzo perpendicular, o sea, en la dirección del ancho de los 2 metros, el refuerzo perpendicular debe concentrarse debajo de la columna en una franja de ancho igual a la menor dimensión de la zapata. O sea que si tenemos una zapata de 4 metros por 2 metros, a lo largo de los 4 metros vamos a poner el acero en forma paralela y en forma perpendicular a estos 4 metros vamos a poner el acero en una zona que le llamamos la zona crítica, que tiene una longitud de el ancho de la zapata, o sea, de 2 metros. Nuestra zapata o nuestra zona crítica va a ser de 2 metros. Entonces, debajo de esos 2 metros vamos a poner el acero. Entonces, la fracción del refuerzo que debe ubicarse en esta zona crítica o en esta región se determina por la siguiente expresión. Y nos dan una expresión donde el porcentaje de refuerzo debajo de la columna entre el refuerzo total. Vamos a calcular de tal forma que vamos a hallar un porcentaje del área de acero que va a ir en esa zona crítica. Y luego el resto del acero lo vamos a distribuir en el resto de la cimentación, cuidando que no sea menor que el refuerzo mínimo correspondiente a las losas. Entonces, tenemos la fórmula de acero mínimo igual a 0.0018 por el ancho y la altura de la cimentación. Esta fórmula es en el código del ACI la 105.4, ¿no? Bien, estamos en la página 44 de los apuntes. Luego tenemos el refuerzo longitudinal se ancla siguiendo los criterios para acero negativo. Entonces sabemos que hay 2 tipos de acero cuando armamos una viga, por ejemplo, acero positivo y acero negativo. Entonces, el criterio que nosotros tomamos para la cimentación, para la zapata, es el criterio del acero negativo.
Si el volado de la zapata es mayor que la longitud de anclaje, o sea que I sub D, las barras podrán colocarse rectas. Entonces ahí tenemos en el esquema, en la página 44. Ya saben que el volado de la zapata es lo que hay, la sección que hay de la columna al borde exterior, ¿no? Entonces, si ese volado es mayor que la longitud de anclaje, I sub D, entonces vamos a colocar las barras en forma rectas. Por supuesto que antes tenemos que hallar el área de acero y escoger qué tipo de barras de construcción vamos a utilizar. Si la longitud del volado es mayor que la longitud de anclaje del gancho estándar, entonces el refuerzo podrá terminar en gancho. Y ahí vemos en el esquema, en la página 44, cómo tendría que terminar el refuerzo de acero. Y finalmente, en caso de que el volado sea menor que el anclaje con gancho estándar, se deberá desarrollar hacia arriba la longitud de anclaje. Y tenemos también en la página 45 el esquema correspondiente para cómo debe de colocarse el acero de refuerzo. Finalmente, para terminar con el dimensionado y el diseño de nuestra zapata, debemos hacer una verificación de la conexión columna-zapata o muro-zapata. La transferencia de cargas se efectúa a través del concreto y, en el caso de ser necesario, a través del acero de refuerzo. Para la transferencia, el concreto trabaja a compresión pura. Por consiguiente, el aplastamiento en la superficie de contacto entre columna y cimiento no debe exceder la resistencia, y tenemos ahí la fórmula que nos permite calcular la carga última que debe de tener, que puede soportar la zapata por la conexión columna-zapata. Entonces verificamos que esta carga tiene que ser menor que la carga que le vamos a aplicar, ¿no es cierto? Tenemos ahí los esquemas en la página 45 y 46 para ver cómo aplicamos esta fórmula en base a las áreas donde se aplica la carga y el área de la base inferior del mayor tronco de la pirámide. Si la carga última aplicada excede la resistencia, entonces es necesario hacer uso de refuerzo vertical. Entonces tendríamos que adicionar mayor cantidad de acero, pero esta vez ya en forma vertical, o sea, como estribos, ¿no? El área de acero requerida para que calculemos esto nos dan la fórmula, que va a ser igual a la carga de compresión última multiplicado por la carga última entre la resistencia al esfuerzo de fluencia del concreto. Bien, con eso terminamos el aspecto teórico para poder ya entrar
a diseñar las zapatas. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Bien. Ingeniero, buenas noches. Dime, Eli. Ingeniero, no sé si lo podría subir las guías. Nosotros no tenemos la guía 7. Ya. Ahora mismo les voy a subir, ¿ya? Gracias, ingeniero. No se preocupen. Ahora mismo vamos a subir el avance 7, ¿ya? ¿Hasta qué avance no tienen que ustedes? A ver, vamos a ver. Ustedes tienen, se les ha enviado hasta el 6º avance. Sí, tienes, sí, hasta el 6º avance, hasta la 36. Ya, con razón, pues no preguntan, ya. Ahora les envío el 7º, 8º y 9º avance, ¿ya? Bien. Bien. Vega Velázquez, Eric Jotzer. Ya, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Jotzer. La H es muda. Ya. Bien. Tienen que dar el primer examen la próxima semana, ¿ya? La próxima semana se tiene que dar el primer examen hasta la página. El primer examen lo dan hasta la página 29, ¿ya? Anótate, por favor. Hasta la página 29 se da el primer examen, que debe ser la próxima semana. Este examen va a ser, ya les había dicho, presencial y por tanto, tienen que ponerse de acuerdo, Veguita, se tienen que poner de acuerdo con el delegado de la sección B. Y fíjenme qué fecha van a dar la próxima semana. La hora no es problema. En el laboratorio de hidráulica van a dar las 2 secciones. El examen es con libros, apuntes, fórmulas, laptops, calculadoras, todo lo que quieran ustedes utilizar. Lo único que está prohibido es que hablen entre ustedes, ¿ya? Entonces, fijen y me tienes que avisar. A más tardar, el viernes me avisan. Si no, yo voy a tener que ponerles la fecha. Y no me gustaría porque de repente se cruza con algún otro examen y ustedes van a tener problemas. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo, ¿ya? Por otra parte, ya después del primer examen, en cualquier momento yo les voy a citar para que ustedes, para revisar cuadernos. Entonces, pongan sus cuadernos al día. No vayan a estar pasando apuros. Les cito para tal día. Nos encontramos en la universidad y hacer la revisión de cuadernos y ese día van a estar correteando. Entonces pongan al día sus cuadernos. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar en la siguiente clase ya a resolver ejercicios.
Ya no vamos a ver más teoría, sino puro ejercicio. Ya vamos a empezar a resolver. Así que tienen que estar al día. Yo les voy a enviar, van a disculpar, los avances correspondientes esta misma tarde para que ya ustedes tengan todo para poder resolver. Bien, chicos, les agradezco a ustedes vuestra compañía esta tarde. Los invito a que la próxima semana nos volvamos a reunir. También para el examen correspondiente. Pórtense bien, que nada les cuesta. Estudien mucho, que seguramente ya están dando también los exámenes de otros cursos. Y a estudiar, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. Se pueden retirar. Gracias, Inge. Luego. Chao. Gracias, Eric. Hasta la próxima clase, ingeniero. Cuídese.